Hi, Mariana. How are you? Hi, teacher. I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks to you. Okay, thank you for waiting me. Gracias por esperar. Vamos a iniciar. Ok, la clase pasada estuvimos viendo un poco de pasado. Vimos el pasado simple con el verbo to be. Vimos que el verbo to be en pasado es was o were y cambia de acuerdo a el sujeto. Si es primera persona, es was. En este caso estamos hablando de sujetos I, he, she, and it. Y si es tercera persona, que son los sujetos you, they, and we, utilizamos were. Vimos la estructura gramatical, vimos que para oraciones negativas colocamos el not después del verbo to be. Y para hacer preguntas colocamos primero el verbo to be antes del sujeto. No sé si por el momento hay dudas o preguntas de las reglas gramaticales. Aún no. Por el momento no. Por el momento no. Ok, entonces, pues vamos a ver estos ejemplos de aquí, del verbo to be en pasado. Ok, tenemos, por ejemplo, I was a naughty boy. Was, fui. She was in Germany. Ella estuvo en Alemania. Francisco was a tennis player. Was, fue. The dog was very happy. El perro fue muy feliz. Angel was a true friend for us. Ángel fue un verdadero amigo para nosotros. We were in the same mathematics class. Nosotros fuimos o estuvimos en la misma clase de matemáticas. And it was a beautiful night. Fue una noche hermosa. Entonces, el verbo to be en pasado es fue, fui, estuvo, estuvimos, estuviste, estuvieron, etc. ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Ya vimos los usos, quedamos que estamos hablando de hechos o acciones antes de la hora, que ya pasaron, que principalmente las actividades ya finalizaron, ya no se siguen realizando. Para cosas o eventos, hechos que fueron verdad en el pasado, hábitos o acciones pasadas que ya las completaste, y para hablar sobre una acción en pasado que finalizó porque fue interrumpida por otra acción. Tenemos aquí un summary chart de los usos de past simple, que son acciones, serie de acciones completadas, hábitos en el pasado, acciones completadas en el pasado y que tuvieron duración en el pasado. Okay, aquí tenemos la forma negativa. Quedamos que es sujeto, verbo to be, el not y complement. Forma negativa, verbo to be, sujeto. Ok, aquí ha sido un error mío. Pero es verbo to be, sujeto, complemento. Y el signo de pregunta. Ok. Ok, ahora. Diferentes verbos o un verbo diferente al verbo to be en pasado. Ok. La regla general de los verbos en pasado es que suelen terminar con ed. Por ejemplo, el verbo talk. Talk, talked. Una ed al final. Pero hay algunos verbos que son irregulares, que no respetan las reglas.
por ejemplo, el verbo go. En este caso tenemos el verbo irregular que es went. Entonces, went es el pasado de go. Entonces, aquí lo importante es tratar de, pues, memorizar los verbos en pasado, si son regulares o irregulares. ¿Vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos verbos. Por ejemplo, tenemos el learn, learned, eat, ate, play, played, drink, drunk, study, studied, do, did, have, had, talk, talked, work, worked, buy, bought, read, read. A pesar de que se escribe igual, se pronuncia diferente. Read, red, como rojo, color rojo, red. Bright, brought, go y went. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Ok, el grammar. Para oraciones positivas. Para oraciones positivas, yo voy a colocar el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Por ejemplo, when she was child, she learned how to play piano. Entonces, sujeto, en este caso es el verbo to be, entonces, sujeto, verbo en pasado, complemento. He brought the note on your desk. Sujeto, verbo en pasado, complemento. ¿Dudas, preguntas del grammar? No. Ok. La forma negativa. Para hacer oraciones negativas, yo necesito un verbo auxiliar. Mi verbo auxiliar para pasado va a ser did. Es como en el verbo, es como el presente simple. ¿Te acuerdas que tenemos o utilizamos un verbo auxiliar? ¿Te acuerdas cuál es el verbo auxiliar que utilizamos en presente simple? Do y dos. Ajá, do o does. En este caso, nosotros utilizamos did como verbo auxiliar. Entonces, sujeto, verbo auxiliar, not, verbo en infinitivo. Acuérdate, siempre que tenemos un verbo auxiliar, el verbo va a ir en infinitivo. El verbo auxiliar ya nos está indicando el tiempo verbal o en caso de presente simple, si estamos hablando de primera o tercera persona. Y el complemento. Tenemos dos formas de escribir. Igual, el verbo auxiliar es not, la forma corta y la forma larga. La forma larga es did not y la forma corta es didn't. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Tenemos unos ejemplos. I did not like potato or I didn't like potato. Remember, like on infinitive, you have the auxiliary verb. I didn't clean the house yesterday. She didn't do homework. Entonces, siempre que tengo verbo auxiliar, mi verbo va a ir en su forma base, en infinitivo. ¿Cómo hago preguntas? Ok, para hacer preguntas, yo voy a colocar primero mi verbo auxiliar, después mi sujeto, mi verbo y el complemento. Por ejemplo, did she run fast on the race? Did you like it? Entonces, verbo auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo, complemento y signo de pregunta. Para las preguntas de sí, no, lo ideal es colocar el yes o no, sujeto y el verbo auxiliar. Si es la respuesta negativa, colocamos un didn't. Si es afirmativa, solo colocamos el did. ¿Vale?
¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. Ok. Hagamos la siguiente actividad. Vamos a hacer 5 oraciones en pasado en forma positiva. Esas 5 oraciones las vamos a pasar a negativas y a preguntas, ¿vale? Ok. Si necesitas verbos, te voy a dejar esta tabla de aquí en la pantalla y si no, puedes checar la lista de verbos, ¿vale? Ok.
Done. Ok, vale, entonces, ¿puedes mandarme una foto de tu ejercicio, por favor? Yes. Solo una pregunta. Ok, ¿De las preguntas solo era una de todas o si eran una de cada una? una de cada una. Era cambiar Ok, la oración afirmativa a pregunta. ok, sí. Ok, thank you, ya lo tengo. Entonces vamos a ver. She played the drums a few months ago, okay? Fernando studied chemistry when I was at the school. He was, ¿no? Él. Él estudiaba química cuando él iba en la escuela. He. Yes. She bought clothes in the past Christmas. Okay, yes. We talk on the phone all evening. She went at the park every weekend. Ok, hay que cambiar every and all. Porque every and all es más para presente simple. Lo ideal es utilizar, por ejemplo, 2 days ago, last week. Yes. Entonces, en este caso sería last weekend. And we talk on the phone last evening. She didn't play the drums a few months ago. Ajá, en este caso tiene que ser ago. Fernando didn't study chemistry when he was at school. She didn't buy clothes in the last Christmas. We didn't talk on the phone last evening. She didn't go at the park last weekend. Did Fernando study chemistry? Did she go at the park?
Did they buy clothes? Did we talk on the phone? Did she play the drums? Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Okay. Ok. Tenemos aquí el cuadro de resumen, el summary chart para el verbo to be. Que recuerda, verbo to be es was o were. Entonces, ¿le puedes tomar un screenshot al cuadro de resumen, por favor? ¿Ya lo tienes? ¿El screenshot? Listo. Listo. Este es el cuadro de resumen para verbos diferentes al verbo to be. Entonces igual hay que tomarle un screenshot. ¿Listo? Listo. Ok. Diferencias. Quedamos que presente simple estamos hablando de actividades que probablemente iniciaron en el pasado y tú las continúas haciendo. Estamos hablando de hábitos y rutinas. Entonces, como podemos ver, pasado simple podría iniciar en el pasado, tú lo sigues haciendo en el presente y probablemente lo seguirás haciendo en el futuro. Un hábito, una rutina. Brush your teeth, por ejemplo. O wake up early, ¿no? Ok. Presente continuo. Quedamos que presente continuo son acciones que están pasando en el momento del habla, que están alrededor de la hora. Entonces, en el caso presente continuo, podría ser este punto de aquí. No inició en el pasado y tú lo sigues haciendo. No lo has finalizado. Entonces, puede abarcar una parte del futuro, pero lo estás haciendo en este momento. O tal vez no lo estás haciendo en este momento, como por ejemplo yo estoy leyendo un libro, no lo estás haciendo, pero no has terminado de leer el libro. Y pasado, estamos hablando de un punto en el pasado, no, una actividad que inició en el pasado, terminó en el pasado y ya no continúa. La actividad ya ha finalizado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no. Ok. Hagamos el siguiente ejercicio. Hay que completar el texto utilizando was o were. Y en tu cuaderno escribe todas las palabras las que tengas duda, ¿vale? Y ahorita las resolvemos. Ok.
No. Listo. Ok, vale, entonces vamos a ver. Dice Mary and Brian. Ok, ¿es was o were? Where? Okay, so Mary and Brian. Oh, aquí está. Were born in Colorado in the 1960s. Mary, whose father Was? was a famous hippie, Was born? was born in April 15, 1968, and Brian Was? was born exactly on the same day 1 year later. Brian's parents Where? were also well-known hippies. They They were? were all in the gathering in Golden Gate Park, San Francisco, in the summer of love, 1967, as it Was? was known, peace, love, and freedom Was? was the words at the time. Mary and Brian Where? were in San Francisco on holiday last March. It Was? was Mary's idea. She Was? was curious about a hippie movement in the place where their parents had lived. They were lucky. They were lucky the weather Was? was good. The people Were? were very nice and the food Was? was great. They Were? were at the famous Golden Gate Bridge and at the Fisherman's Wharf, and they took a cable car ride at California Street. It was. It was amazing, an amazing experience. Ok, vale, entonces vamos a ver. La primera está bien porque son dos, Maddie and Brian, es were. Father es solo uno, entonces es was. Y la que sigue igual, seguimos hablando de papá, entonces es was born. Brian was. Brian parents son dos, were. They were. As it, aquí tenemos el it, por lo tanto es was. La que sigue es peace, love, and freedom. Son tres palabras. Peace, love, and freedom. Y de hecho incluso te lo dice acá, words. Por lo tanto es were. Hay que sigue Mary and Brian. Es where. It was. She was. They were. The weather was. Porque es uno. People were. The food was. They were. And it was an amazing experience. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Ahora, ¿dudas? ¿Preguntas de vocabulario? Gathering. Where is gathering? This.
Yes. Ok, digamos que es cuando ellos se reunían o hacían una tipo como reunión, pero como grande, ¿no? En este caso, que se reunieron en el parque Golden Gate en el verano del amor, de Summer Love. Yes. Es Yes. como una reunión, un grupo de personas. ¿Qué más puede ser? Reunión, grupo de personas. Ajá, una reunión como tal. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. No. Ok, entonces, ¿me puedes ayudar traduciendo el texto, por favor? Maddie y Brian nacieron en Colorado Ajá. en 1960. Sí, en 1960. Maddie, Ajá. cuyo padre es un hippie famoso. Fue. Fue un hippie famoso, sí. Nació el 15 de abril de 1968. Y Brian nació Ajá. exactamente en el mismo día, un año después. Ajá. Los padres de Brian, Ujú. well, no, sí me acordaba de esa palabra. Es como tipo bien conocidos, unos hippies bien conocidos. Eran unos hippies bien conocidos. Ujú. Ajá. Ellos estaban como en todas reuniones Reuniones. Ajá. en el Golden Gate, en el parque Golden Gate Ajá. en San Francisco, Ajá. en el verano del amor en 1967. Ajá. Sería algo como ¿Cómo fue? algo conocido. Conocido. Fue, Ujú. O sea, como fue conocido en esa fecha, en ese año, el verano del amor. ¿Yes? ok, sí, paz, amor, Friedman. Y libertad. Oh, ok. Em, son las mismas palabras. Fueron ¿Fueron las mismas palabras? de ese tiempo, de ese momento. De ese tiempo, ¿no? Ujú. De ese tiempo, de ese momento. Maddie y Brian estuvieron en San Francisco. El holiday puede ser evento o solo Más bien, festividad. en este caso serían las vacaciones. De vacaciones. De ocasiones Ajá. el marzo pasado. Ajá. Eh, esa fue una idea de Maddie. Ujú. Ella estaba curiosa Ujú. acerca del movimiento hippie y Ujú. de el lugar Ujú. donde sus padres vivieron. Ujú. Ellos tenían suerte, tuvieron suerte. Ujú. Ellos tuvieron suerte. El clima era bueno, las personas eran realmente lindas y Ajá. la comida era genial. Ujú. Ellos
tenían Ujú. bridge. ah, bridge. Ok, bridge es un puente. Entonces, Sí. Ellos estuvieron en el famoso puente. puente de Golden Gate. Ajá. Y en el Fisherman's, ya no se traduce porque es el lugar, ¿no? Ajá. Es un muelle fisherman's, ¿no? Un muelle. Ajá, Muelle sí, Fisherman. muelle. Ajá, un muelle. Y ellos, Cable Car. Teleférico. Ok, como el cablebús ahorita. Ajá, el cablebús, el teleférico, justo. Ellos tomaron el cable, bueno, el teleférico directo a la calle de California. Ajá. Ellos tuvieron una experiencia asombrosa. Ajá, fue una experiencia asombrosa. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No por ahora. No por ahora. Ok. Vale, pues vamos a terminar por el día de hoy y continuamos mañana haciendo más ejercicios. ¿Vale? Yo te recomendaría que le dieras un repaso a la lista de verbos, ¿vale? La lista de verbos, principalmente los verbos en pasado, los que sueles usar más, ¿no? Ya ves que utilizamos, por ejemplo, el verbo to be, el verbo have, el verbo eat, cook, clean, do, etcétera. Entonces, trata de darles un repaso para que pues identifiques si están en pasado son regulares o son irregulares, ¿vale? Obviamente vamos a hacer más ejercicios, pero sí trata de darles una pasada, ¿vale? Aunque sea para que podamos avanzar un poco más Ok, rápido, ¿vale? yes. Ok, vale, entonces vamos a terminar por el día de hoy y continuamos el día de mañana, ¿vale? Yes, thank you, teacher. Thanks Good to night. you. Good night.